Mayo 29. La falta de significado de las búsquedas humanas. El vacío de la sabiduría humana. Eclesiastés 1, del 12 al 18. Yo soy el predicador, y reiné sobre Israel en Jerusalén. Me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el sol. Este penoso trabajo nos lo ha dado Dios, para que nos ocupemos de él. Por lo tanto, escudriñé todo lo que se hace bajo el sol y pude darme cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está torcido no se puede enderezar y lo que está incompleto no se puede contar. Pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Miren cuánto me he engrandecido. He llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Entonces me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y a entender también las locuras y los desvaríos, pero me di cuenta de que también esto es aflicción de espíritu, porque abundar en sabiduría es abundar en molestias, y también quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos. El vacío del placer. Eclesiastés 2, 1 al 3. Pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Anda, que voy a probar lo que es la alegría. Voy a disfrutar de todo lo bueno. Pero resultó que también esto es vanidad. Y concluí que desviarse es una locura y que los placeres no sirven de nada. En lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible, sin dejar de mantenerme bajo el control de mi sabiduría. Quería ver qué de bueno sacan los mortales de sus ocupaciones de toda la vida bajo el cielo. El vacío del logro. Eclesiastés 2, 4 al 11. Emprendí grandes obras. Hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve mis propios huertos y jardines y allí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de aguas para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas y tuve criados que nacieron en mi casa. Tuve también grandes ganados de vacas y de ovejas, más que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. No les negué a mis ojos nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté de placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. Luego me puse a considerar todo lo que había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. El vacío del trabajo. Eclesiastés 2, del 17 al 26. Por eso aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí también el haber trabajado tanto bajo el sol, pues todo lo que hice tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí. ¿Y cómo saber si será sabio o necio el que se quedará con todos mis trabajos y afanes, a los que tanto trabajo y sabiduría dediqué bajo el sol? También esto es vaciedad. El desánimo volvió a dominar mi corazón al ver todos mis afanes y trabajos a los que tanta sabiduría dediqué bajo el sol. ¿Tiene uno que dedicar sabiduría, conocimientos y rectitud para luego dejarle el fruto de su trabajo a quien nunca se lo ganó? Eso también es vanidad y un mal muy grande. ¿Qué saca uno de tanto trabajar y fatigarse y afanarse bajo el sol? Todo el tiempo es de dolores, trabajos y molestias. Ni siquiera de noche encuentra uno reposo. Y esto es también vaciedad. No hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos.
y he concluido que esto viene de la mano de Dios. Porque ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Es un hecho que Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado, y que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es del agrado de Dios. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. El vacío de la condición humana. Eclesiastés 4 del 1 al 3. Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol, y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele, y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Felicité entonces a los que ya han muerto, más que a los que están vivos aún. Aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, pues todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. El vacío de la acumulación. Eclesiastés 4 del 4 al 6. También he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace, despierta la envidia de su prójimo, y esto también es vaciedad y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Más vale un puñado de descanso que 2 puñados de afanes y aflicción de espíritu. El vacío de las vidas no compartidas. Una vez más dirigí la mirada hacia la vanidad que existe bajo el sol, y vi a un hombre solo, sin hijos ni hermanos que lo sucedieran, y que no obstante nunca dejaba de trabajar ni se cansaba de contemplar sus riquezas, ni tampoco se preguntaba: ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? Y esto también es vanidad y un trabajo infructuoso. 2 son mejor que 1, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta, pero ay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero 2 presentan resistencia. El cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. El vacío de la política. Mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable, y sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. El vacío de la falsa adoración. Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe qué hace mal, acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar, ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Por qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? Tú debes temer a Dios, porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas. El vacío de la riqueza. Eclesiastés 5, del versículo 8 al 20. Si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuerce el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Quien ama el dinero jamás tiene suficiente,
quien ama las riquezas nunca recibe bastante, y también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto, aparte de poder contemplar sus bienes? El que trabaja tiene dulces sueños, aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño. He visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a su dueño, pues las puede perder en un mal negocio y a los hijos que tuvo no les dejará nada. Al final se irá tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se llevará de todo su trabajo. También esto es un mal terrible, que se vaya tal como vino. ¿De qué le habrá servido trabajar tanto para nada? Para colmo, toda su vida la pasará comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Pero algo bueno he visto, y es que no hay nada mejor que comer y beber y gozar cada día de nuestra vida del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. El vacío del materialismo. Eclesiastés 6, del 1 al 9. También he visto bajo el cielo un mal terrible y muy común entre los hombres. Hay gente a la que Dios le da riquezas, bienes y honra, y le cumple todos sus deseos y nada le falta, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de todo ello, sino que son los extraños quienes lo disfrutan. Y esto es vanidad y un mal terrible, porque esa gente podrá engendrar 100 hijos y vivir muchos años y llegar a una edad muy avanzada, pero si nunca satisface sus deseos y además se queda sin sepultura, yo digo que un abortivo le va mejor, porque el abortivo viene de la nada, se va a las tinieblas y las tinieblas cubren su nombre. Además nunca verá el sol ni llegará a conocerlo, y sin embargo tendrá más reposo que esa gente. Y aun si esa gente llegara a vivir 2000 años y no disfrutara de lo bueno, ¿no es verdad que todos van al mismo lugar? Mucho se afana el hombre para llenarse la boca, pero su apetito nunca se sacia. Y al final, ¿qué de más tiene el sabio que el necio no tenga? ¿Qué de más tiene el pobre que supo sobrevivir? Es mejor lo que se ve que los deseos pasajeros, pero también esto es vaciedad y vanidad y aflicción de espíritu. El vacío de la prosperidad. Eclesiastés 7, del 13 al 14. Mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podría enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te llegue un buen día, disfruta de él. Y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. El vacío del desafío. Eclesiastés 8, del 2 al 6. Te aconsejo cumplir con las órdenes del rey y con tu palabra jurada ante Dios. No te retires de su presencia con premura. No insistas en contrariarlo, porque Él hará lo que le plazca. La palabra del rey es ley, y nadie puede cuestionarle nada. El que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal, y la mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirlas, pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo. El vacío de la maldad. Eclesiastés 8, del 7 al 13. Pero pesa sobre el hombre un gran problema, y es que éste no sabe lo que va a pasar, ni cuándo pasará, ni hay tampoco nadie que se lo diga. Nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tiene tampoco poder sobre la hora de la muerte. En esa guerra, las armas no sirven de nada, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Todo esto lo he visto y he dedicado mi corazón al estudio de todo lo que se hace bajo el sol. Hay momentos en que los unos dominan a los otros,
para su propio mal. También he visto que a los inicuos se les sepulta con honra, mientras que a los que frecuentaban el lugar santo se los echó al olvido de la misma ciudad donde se condujeron con rectitud. Y esto es vaciedad. Y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. El pecador puede pecar 100 veces y prolongar su vida. Sin embargo, yo sé que a los que muestran temor y reverencia ante Dios, también les irá bien. Por el contrario, a los malvados, a los que no muestran reverencia ante Dios, no les irá bien ni se les prolongará la vida, sino que se desvanecerán como una sombra. El vacío de la injusticia. Eclesiastés 8, versículos 14 y 15. Sobre la tierra sucede algo que no tiene sentido. Hay gente honrada que es tratada como si cometiera cosas malas, y hay gente malvada que es tratada como si hiciera cosas buenas. Y yo digo que también esto es vanidad. Por eso alabo a la alegría, pues los mortales no tenemos bajo el sol otro bien que no sea el de comer y beber y divertirnos. Solo esto nos queda de tanto afanarnos durante la vida que Dios nos conceda bajo el sol. El vacío de la fuerza. Eclesiastés 9, del 13 al 18. También he visto bajo el sol algo que encierra una gran sabiduría. Un rey muy poderoso lanzó su ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por muy pocos hombres. Le puso sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Allí dentro se encontraba un hombre pobre, pero sabio, que con sabiduría podría haber salvado a la ciudad. Pero nadie se acordó de ese hombre pobre. Entonces me dije, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se preste atención a sus consejos. Es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque un solo error destruye muchas cosas buenas.